Buenos días, iglesia. Buenos días a todos los que estén escuchando y viendo esta adoración al Señor que tenemos en esta mañana. De veras es una bendición. Es una bendición estar juntos de nuevo. Es una bendición estar en muchos lugares y en un lugar al mismo tiempo. Muchos lugares físicamente, pero en un solo lugar, todos unidos en adoración a nuestro Dios. Y mira, el Señor tiene algo especial para ti esta mañana. De veras, donde quiera que estás orando, donde quiera que estás escuchando y cantando estas canciones, y donde quiera que escuches la palabra del Señor en esta mañana, como vamos a tenerlo, ahí está el Señor, ahí está contigo, está dándote esta esperanza. This is a special day today. This is the day of worship, worshiping the Lord of Jesus Christ, because He is there wherever you are, in your home. And we are in many places, but at the same time we are in one place, the place where we can united worship the Lord. Welcome, this is San Pedro Church. Bienvenidos. Esta es la iglesia San Pedro. Y mira lo que dice el Señor en Romanos capítulo 10, versículo 1. Esta es la historia del día de hoy. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Este es el corazón de Dios. Y como lo veíamos el lunes pasado, el Señor tiene en su corazón misericordia. Pero siempre está la pregunta: ¿cómo sé que esa misericordia ha sido dada para mí? Bueno, esta es la historia del día de hoy. Cómo el Señor abre la puerta, la deja abierta, y el Señor tiene algo especial para ti. The Lord has something special for you. The Lord has opened the door for you. And we are going to study this great story of redemption today in Romans chapter 10. Let us worship. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Sé que me aceptas, quiero serte fiel, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Vamos todos, a ti me rindo. Siempre
Cristo. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Así es, hoy cantamos que Él venció la muerte, Él venció el pecado, y hoy nos acercamos confiadamente, libremente al acceso de su presencia, con gratitud en nuestros corazones por el Dios que murió por nosotros y nos rescató. Sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. I know the world, your only Son, for us to know your name, live within the Savior's love. He took my place, knowing He'd be crucified. You love people underserved. By your truth and righteousness, your grace has overwhelmed my brokenness. Convicted by your Spirit, led by your word, your love will never fail. Your love will never fail. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación, y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, Él me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación.
tiempo tan especial, recordar cuánto nos ama el Señor, y aún conociendo las profundidades de nuestra vida, qué bueno es poder y qué refrescante es poder cantar y recordar esta verdad tan necesaria para nuestros corazones. Y continuando con la historia del día de hoy en Romanos 10, el pastor Andrés nos leía los primeros versículos, ¿no? de la gracia, el amor, la misericordia de Dios, y cómo algunas veces cuestionamos el saber cómo realmente poder ver y saber que esa gracia está fluyendo en nuestras vidas. Y en ese sentido podemos entender todavía mejor el versículo 3 cuando el pasaje nos dice: no conociendo la justicia que provenía de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y una de las maneras en la que hoy podemos reflexionar nuestros corazones es cuando queremos ganar esa misericordia, cuando queremos ganar esa gracia. Es una evidencia que podemos saber cuando nos estamos desviando, si estamos siendo personas que estamos fluyendo bajo la gracia y la misericordia. Si te pones a reflexionar, qué contradictorio sería hablar de la gracia, pero que sea un amor que yo me tengo que ganar. Y esta mañana, este tiempo ahí en familia, juntos, todos nosotros tenemos áreas en nuestro corazón para poder reflexionar y confesar en qué áreas de la vida yo me estoy queriendo ganar la justicia y el amor de Dios. Y yo te invito para que tú puedas confesar en tu vida y llevarlo ante el trono de la gracia, y en tu Padre abrir tu corazón. Te quiero brindar unos segundos para que lo hagas con confianza, pero en honestidad también a Él. Father, today as we see your scripture, as we see your word and we ponder on it, we just want to confess what you already know about us. Oh, how many times, Lord, we want to gain your love. We want to have the control so that we can feel that we are somebody. But today we just want to repent and believe your gospel, to see and to believe that we are what you already have done for us, and what now rightly you can say we are. We are what you say what we are. We are your sons and daughters. Y Padre, esta mañana confesamos que hemos pecado, Señor, al sentir que tú nos debes y que otros nos deben por lo que nosotros hemos ganado y hemos hecho correcto. Pero gracias porque tu evangelio nos permite reflexionar ante las motivaciones de nuestro corazón. Y reflexionar que cuando lo hacemos con la motivación incorrecta, es por eso que pecamos delante de ti y nuestro verdadero corazón se expone. Pero hoy te pedimos perdón, Padre, y confiamos en que la puerta de la salvación está abierta para nosotros, no por lo que nosotros podemos hacer para ti, pero en lo que tú has hecho por nosotros, y por ende que ahora podemos responder a ti con sanas motivaciones, por amor a ti, por amor a tu iglesia y por amor al prójimo, por amor a aquel que se encuentra perdido, Señor, y que puede ver ese cambio profundo en nuestro corazón. Wow, gracias te damos porque nos estás haciendo a la imagen de tu Hijo Jesús. Es un privilegio, Señor.
Así es que te pedimos perdón, pero también te damos gracias por tu gracia. Y en ese sentido, iglesia, tú y yo venimos ante su trono y donde recibimos esa gracia. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde girar, Cristo nos llama. Vamos todos a decir: ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought late. The precious blood of Jesus Christ. The Savior isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. And bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande.
Buenos días, queridos amigos. Buenos días, Iglesia San Pedro. Aquí estoy, aquí están sus lugares, aquí estamos extrañándoles, esperando pronto volver a estar aquí todos reunidos, todos juntos. Me encanta esta canción que acabamos de cantar juntos, esta última. Me encanta saber que podemos acercarnos al trono de Dios porque Él nos espera con sus brazos abiertos, nos espera con esos brazos dispuestos a recibirnos a ti y a mí. El día de hoy quiero invitarte, por favor, a que tengas tu Biblia ahí en tu casa. Vamos a estar viendo el pasaje de Romanos, capítulo 9, desde el versículo 30, y vamos a cubrir todo el capítulo 10 hasta el versículo 21. Sería de mucha ayuda que tú puedas tener tu Biblia ahí para ir siguiendo rápidamente algunas lecturas, algunos versículos. Pero hoy quiero empezar contándote la siguiente historia, que seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado alguna vez. Pero dice así, dice: un náufrago que flotaba a la deriva en el mar, oraba que Dios lo salvara de morir ahogado o comido por los tiburones. En eso, desde arriba una avioneta lo ve y le avientan una balsa inflable. Pero él se negó a usarla, pues decía: no, mi Dios me salvará. Un rato después, un helicóptero pasa por arriba y le baja una escalera para que él subiera y fuera rescatado. Pero una vez más él dice: no, mi Dios me salvará. Después de unas horas, pasa un barco y le lanza una cuerda para subirlo a bordo y ser rescatado. Pero él volvió a repetir: no, Dios me salvará. Finalmente aquel hombre murió ahogado y llegó al cielo muy enojado, alegando: ¿por qué Dios no me salvó? Y la respuesta que recibió fue: hijo mío, ¿quién crees que te mandó la avioneta o el helicóptero e inclusive un barco para salvarte? Esta historia, que no es real, ¿cierto? Ni pretendo a través de ella mostrar algún contenido teológico, pero es una historia que nos ayuda a reflexionar acerca del anhelo interno de nuestros corazones que cada uno de nosotros tenemos, que cada persona tiene. Sin embargo, esta historia nos recuerda que, al igual que ese hombre, nosotros podemos equivocarnos, como él se equivocó, al rechazar el único camino que nos lleva a obtener esa salvación que tanto anhela nuestro corazón. Y de eso es lo que habla Pablo en el texto que vamos a estar revisando el día de hoy, Romanos 9:30 en adelante. Pero quiero recordar un poco lo que vimos y enlazarlo con lo que escuchamos la semana pasada. La semana pasada vimos en el capítulo 9 que el hecho de que algunas personas no respondan con fe al Evangelio, recordamos que eso no es un fracaso de Dios, y mucho menos es un incumplimiento a su palabra. Al contrario, Pablo explica en el capítulo 9, y Andrés nos habló de eso la semana pasada, en cómo la Biblia se nos muestra que el propósito de Dios siempre, escucha esto, cómo el propósito de Dios siempre ha sido rescatar a muchos gentiles, como llama la Biblia, y a un remanente de Israel. Por lo tanto, la soberanía de Dios, la verdad soberana de Dios, nos habla de que su elección no tiene que ver con la raza de una persona, no tiene que ver con el mérito propio, no tiene que ver con el deseo, de cuánto deseo alcanzarla o no, no tiene que ver ni siquiera con la bondad de un hombre, sino que la elección de Dios está arraigada solamente en su carácter lleno de misericordia.
como dice el versículo 16 del capítulo 9. Dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. He titulado a este sermón el día de hoy: la puerta de salvación está abierta. Y lo está para todo tipo de personas, pues Dios ha elegido expandir su misericordia más allá de una frontera. No se trata de una nación, sino que va mucho más allá de eso. Pero junto a esta elección soberana de Dios, las personas, tú y yo, cada persona de este mundo, tenemos la responsabilidad de tomar una decisión real y consciente: aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar entrar por esta puerta que ha sido abierta. Y de esto es lo que quiero hablarte hoy. Y para eso quiero dividir este texto en dos grandes partes. La primera es una descripción o es una afirmación que dice que esta puerta de salvación que ha estado abierta es una puerta de fácil acceso. Y eso es lo que vamos a ver hasta el versículo 13 del capítulo 10. Y la segunda parte es una pregunta que tú y yo debemos contestar: ¿entrarás por esa puerta? ¿Entrarás por esa puerta? Quiero leer los versículos 30 al 32 del capítulo 9. Abre tu Biblia y acompáñame ahí. Dice: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no la ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Es interesante que el pasaje que vemos hoy inicia con una conclusión. Parte diciendo: ¿qué concluiremos? ¿Por qué? Porque viene hablando desde los versículos anteriores de la semana pasada. Y es una conclusión acerca de la soberana elección de Dios. Y la declaración que parte Pablo en este pasaje es impactante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice que Dios elige darse a conocer a quienes menos lo conocían. Mientras que los que sabían más acerca de Dios, en este caso el pueblo de Israel, no llegaron a conocerlo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Israel no llegó a conocerlo? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué no creyó en Jesús? ¿Qué pasó? Dice Pablo: porque Israel buscó la justificación no por la fe, sino por obras. Hemos escuchado tantas veces acerca de este error, ¿no es cierto? Mucho. Hemos escuchado mucho acerca del error de querer buscar la paz con Dios con base a nuestro esfuerzo, con base a nuestras obras o con base a nuestros propios métodos, a nuestros propios caminos, a nuestra propia forma de pensar. E ignoramos así el ofrecimiento que Dios nos hace de tener esta paz que tanto anhelamos, pero no en base a nuestras obras, sino solamente por medio de la fe en Cristo. Ya anteriormente Pablo ha hablado que no es posible llegar a tener paz con Dios por medio de nuestras obras. En Romanos 3:20 hay un versículo muy importante que enfatiza esto. Simplemente ¿por qué? Simplemente porque es imposible lograr una obediencia perfecta, una obediencia pura, una obediencia que agrade a Dios. Sin embargo, así como lo hizo Israel en el pasado, algunos de nosotros insistimos en el error de confiar en nuestros propios caminos, de confiar en nuestros propios métodos, de confiar en mi propia mente, sin darme cuenta que al hacerlo estoy rechazando el Evangelio.
Es decir, que cuando yo prefiero confiar en mi propia sabiduría, en lo que yo pienso que es la mejor forma de obtener paz, cuando yo pienso que esa es la mejor forma de agradar a Dios, lo que estoy haciendo es rechazando el Evangelio si esta forma no coincide con el Evangelio. Y tropezamos, como dice Pablo en este texto, en el versículo 32, que el Evangelio, al rechazarlo, se vuelve un obstáculo en nuestro camino con el que tropezamos. Y para explicar esto, Pablo cita en el verso 33, ustedes lo pueden leer ahí en sus casas, dos pasajes de Isaías. Uno se encuentra en Isaías 8:14 y en Isaías 28:16. No lo vamos a leer ahora por tiempo, pero por un lado lo que está diciendo al juntar estos dos pasajes, al juntar este contexto de Isaías, lo que está enseñando es que por un lado el Señor será una roca hermosa, dice estos versículos de Isaías, una roca hermosa que es segura para algunos, para quienes Él no los avergonzará. Ellos no serán avergonzados por confiar en esta roca. Pero para otros, los que rechazan y no confían en Cristo, este será una piedra en donde ellos tropezarán. Qué interesante. Isaías está hablando estas dos ilustraciones de una roca. A unos será una roca hermosa, pero para otros será una roca de tropiezo. Y para Pablo, estas dos ilustraciones hablan de una misma persona, está hablando de Jesús. Pablo dice, esa roca de la cual habla Isaías, que para algunos será hermosa y para otros será de tropiezo, esa roca es Jesús. Él es la piedra principal, Él es la piedra angular que pudo haber sido la salvación para Israel. Pero en vez de eso, por su propia incredulidad, se ha convertido en una piedra en la que tropiezan en su deseo de alcanzar la salvación, la justicia. Porque no pueden, porque no hay otro camino, porque no hay otra pista. Por lo tanto, tropiezan en esta piedra. La piedra entonces es como una metáfora acerca de Jesús, donde Él es tanto el Salvador como juez. Los primeros 10 versículos del capítulo 10, Pablo continúa con profunda preocupación, con profundo dolor, continúa argumentando que el problema de Israel es que su búsqueda y anhelo de encontrar salvación no estaba mal, sino que más bien su búsqueda, su celo, dice el texto, su deseo de tener paz con Dios, el problema es que estaba mal dirigido, estaba mal enfocado, estaba buscando las respuestas donde no iba a encontrar respuesta. En vez de simplemente ir a la puerta correcta, que es tener fe en Cristo, confiar en Cristo, rendirse a Cristo, ellos querían construir su propia puerta, construir su propio camino. Y eso no funciona. Hay una historia que me gustaría que vieras en el libro de Hechos, que nos ayuda a entender esto. Déjame ir rápidamente, Hechos capítulo 10. Y quiero leer algunos versículos, del 1 al 5. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Ustedes pueden seguir con la historia, todo el capítulo 10 de Hechos, y ver qué es lo que sucede. Muy interesante, muy interesante esta historia. Pero lo que quiero resaltar es que en el verso 2 de lo que acabamos de leer, se nos muestra a este Cornelio, quien era un soldado romano,
No era un judío, era un soldado romano. Y se nos muestra un hombre que está buscando la paz con Dios. Él quiere encontrar a Dios. Él quiere encontrar esta paz que internamente todo hombre busca. Describe que es un hombre devoto, describe que es un hombre santo, describe que es un hombre generoso, que es un hombre piadoso, estaba orando, oraba. Pero ¿sabes qué? Todo esto no era suficiente para él. No le servía, finalmente. Cornelio, este hombre, necesita a Cristo. No una religión, no una filosofía, no un pensamiento, no un escape. Necesita a Cristo. Y mi pregunta para ti que me estás viendo hoy, que me estás escuchando hoy a la distancia, es: ¿cuál es tu forma de querer satisfacer el anhelo interno de salvación que hay en tu corazón? ¿La religión o la irreligión? Pueden ser tal vez las filosofías orientales que tan de moda están hoy en día, o la autoayuda y estos libros y oradores que te motivan y tratan de convencerte de que tú eres casi que un todopoderoso y que puedes lograr lo que te propongas y que nada se puede oponer a lo que tú quieres y simplemente lo deseas y lo piensas. El ateísmo, etcétera. ¿Cuál es tu forma de satisfacer ese anhelo de salvación, de buscar esa paz en tu corazón? El versículo 4 de Romanos 10 declara, de hecho dice, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Esto significa que Cristo es el único medio de salvación. Cornelio pensaba que era la ley, pero nunca lo fue. A partir del versículo 5, Pablo respalda su argumento con muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar que el mensaje de la salvación por medio de la fe no es algo de hoy en día solamente, sino que es algo que siempre ha sido el plan de Dios expresado en toda la Biblia, en toda su palabra. Mira, primero cita Levítico 18:5, donde Moisés declara el principio que rige la ley, que es la bendición de Dios depende de nuestra obediencia. Eso es la forma en que Moisés resume la ley o la bendición que vendría por medio de la ley. Sin embargo, es interesante que si tú ves todo el contexto de las palabras de Moisés, vemos que al mismo tiempo que Dios dio la ley, Él indicó que el pueblo no iba a poder cumplirla y que la única esperanza de ser justificados estaría al ellos poner su confianza en un rescatador que vendría en el futuro. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento testifican que simplemente nadie puede hacerlo. Nadie puede llegar a obtener la paz con Dios por medio de otro camino que no sea el camino que Dios proveyó en Jesucristo. Después de esto, Pablo cita Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14, para explicar que la justicia se basa en la fe, diciendo, ya está fácilmente disponible y al alcance de todo tipo de personas. Jesús ya ha descendido del cielo y Jesús ya ha sido levantado de entre los muertos. Por lo tanto, ni tú ni yo, ninguna persona tiene que hacer algo imposible, como por ejemplo tratar de ser perfectos para ser salvados. Dios ya lo hizo todo. Este es el evangelio que predicamos, dice Pablo. Cualquier persona puede estar en paz con Dios. Eso sí, solamente por medio de Cristo. No es algo que está fuera de nuestro alcance, pero sí es algo que tiene solamente un camino, es Jesús.
Ahora, a pesar de que probablemente nos sentimos muy lejanos a la nación de Israel, debemos estar conscientes de nuestra tendencia natural de tratar de justificarnos delante de Dios. Nos equivocamos al pensar que podemos ganar el favor de Dios por nuestros propios métodos. Eso es un error. Aunque lo hagamos con muy buenas intenciones, como lo hizo Cornelio. Querer ser buenos al tratar de guardar los 10 mandamientos, por ejemplo, o de seguir un estilo de vida basado en la buena moral del Sermón del Monte, ¿sabes qué? No es suficiente. Aunque estos pasajes sí nos dicen cómo debemos vivir en este mundo, siempre debemos entenderlos como algo que apunta a algo más grande, como algo que apunta a nuestra necesidad de ser rescatados. Y por lo tanto, apunta a que debemos confiar en Jesús, no en nuestra obediencia, no en nuestro esfuerzo. Así que la puerta de salvación ha sido abierta y está disponible para cualquiera. Pero solo hay un camino. Dios prometió que todo el que confíe en Él y clame por su ayuda será salvado. El que confíe en su corazón y confiese con su boca es una misma acción de fe. No son 2 pasos que debemos dar para recibir la salvación. Son 2 caras de la misma moneda. Si tú confías en Dios, vas a ser salvado. Mi segunda parte es una pregunta. Si entendemos que la puerta ha sido abierta por medio de Jesús, la pregunta es, ¿entrarás por la puerta? ¿Quieres entrar por esta puerta? Hemos visto que si cualquiera que clama será salvo. Si es tan fácil, ¿por qué hay tantos que no lo son entonces? Y Pablo responde trazando de forma inversa en el versículo 14 y 15 los pasos que se deben tomar para responder adecuadamente al Evangelio. Vamos a leer versículos 14 y 15. Dice, versículos que muchos de ustedes seguramente conocerán. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Este es el orden que Pablo establece. Lo que está diciendo es que para invocar a Dios es necesario creer. Pero para creer hay que escuchar. Pero para escuchar tiene que haber un mensaje. Y si hay un mensaje, tiene que haber un mensajero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y todo creyente, todos nosotros somos llamados a ser estos mensajeros de las buenas noticias de salvación. El primer eslabón, hemos sido enviados a ser testigos de Jesús por todo el mundo, como lo dice Hechos capítulo 1 y verso 8, y me seréis testigos por todo el mundo. Ahora mira cómo termina el versículo 15. Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. ¡Wow! Esta es la verdadera belleza, la verdadera hermosura del creyente. La verdadera hermosura del creyente no es como este mundo la ofrece. No está en la cara, no está en el físico, no está en los cuerpos. Está en los pies hermosos que llevan el Evangelio. Si Dios ha elegido salvar a todo tipo de personas por medio de la fe en Cristo, entonces es nuestro privilegio, el tuyo y el mío, el poder anunciarlo a todos. Es nuestra misión, es nuestra función en este mundo. La Escritura sostiene la urgencia de la tarea del evangelismo, porque si alguien va a ser salvado, primero debe escuchar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque el verso 17 dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Sin embargo, esta hermosura de la que habla en el versículo 15, Pablo citando a Isaías, esta hermosura de pies, no siempre es reconocida. Por eso, la cadena de eventos no siempre es completada. No siempre es completada en muchas personas que, como los israelitas, deciden rechazar
la oferta de Dios, deciden darle la espalda a la oferta de Dios, deciden ignorar la oferta de Dios, que es salvación por medio de Cristo. El resto del capítulo nos ayuda a entender el punto en el que la cadena se rompe. Y la primera pregunta que vemos es, ¿acaso no oyeron? Eso está en el verso 18. Es lo que pregunta Pablo. ¿Acaso estos que no creen, el problema es que no oyeron? Esta podría ser sin duda una excelente excusa para muchos. Pero la respuesta de Pablo, al citar el Salmo 19:4, habla acerca de la revelación general de Dios en la creación para todas las personas. Nos recuerda lo que ya Pablo explicó en el capítulo 1, versos 20 y 21, acerca de que desde la creación o a través de la creación todos podemos conocer a Dios, de que a través de la creación y desde la creación toda la gente sabe que Dios, su poder, su divinidad debe ser honrada y que nosotros debemos depender de Él, debemos rendirnos delante de Él. Pero Pablo dijo que aún conociéndolo, que aún teniendo esa conciencia, decidimos rechazarlo. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema no es que no oyen. La cadena que se menciona en el capítulo 14 y 15, lo que está diciendo Pablo es, el problema no es que no hay quien les predique, el problema no es que no han escuchado el mensaje, ese no es el problema. Entonces pasa a la segunda pregunta. Entonces, ¿será que acaso no entendieron el mensaje? ¿No es tan claro el mensaje? Y eso lo podemos encontrar en el verso 19. Pero Pablo demuestra que tanto la ley representada en Moisés cuando cita el capítulo 32 de Deuteronomio, como los profetas del Antiguo Testamento representados en Isaías 65, que es la otra cita que menciona en el verso 20, Pablo dice que siempre ellos hablaron de un plan de salvación realizado por Dios para todas las naciones. Para todas las naciones. ¿Basado en qué? ¿En la obediencia? No. ¿Basado en la perfección? No. Basado en un rescate obtenido por medio de la fe. Pues los hombres serían incapaces de hacerlo por medio de la obediencia. Más bien, la desobediencia es la que nos llevaría a estar enemistados con Dios. Pero Dios mismo se encargaría de proveer una nueva reconciliación, un plan de reconciliación, un medio para nuestra reconciliación. Ahora, si tú me has seguido, esto es el mismo mensaje del Evangelio que tú conoces. Y es el mismo mensaje del Evangelio que en algún sentido cada uno de nosotros hemos entendido. Ya sea porque tu misma conciencia, tu mismo corazón, hay algo dentro de ti que testifica este mensaje del Evangelio, esta necesidad de salvación. Tal vez no sabes identificarlo, tal vez no sabes expresarlo con palabras, pero hay algo en tu interior que te dice, hay algo que está mal en mí, hay algo que necesita ser salvado. Y por eso has buscado por acá, por allá, has probado esto, has intentado aquí. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que atestigua que necesitamos ser salvados. O más bien, porque lo has escuchado por mucho tiempo, muchas veces, ya sea en la iglesia, a través de un libro, a través de una predicación, como sea. Has escuchado el Evangelio y lo hemos entendido de una o de otra manera. Por lo tanto, la conclusión de este texto es que tú y yo y ninguna persona de este mundo, nadie tiene excusa delante de Dios. La cadena se rompe no porque no hayan enviados, no porque no hayan quien haya comunicado el mensaje. La cadena se rompe cuando, a pesar de que lo hemos escuchado, decidimos rechazar el mensaje y no creer. Ahora, lo abrumador de esto, la carga de esto, lo doloroso de esto, es que no podemos culpar a Dios por nuestra propia incredulidad. No podemos culpar a Dios porque nosotros hemos decidido rechazar a Cristo.
Yo no puedo culpar a Dios porque yo decido no creer en Cristo, porque yo decido, en vez de correr a Cristo, tomar otro camino. Yo no puedo culpar a Dios por eso, no podemos hacerlo. No puedo culpar a Dios de que al yo rechazar a Cristo estoy persiguiendo nuestros propios caminos. Mira lo que dice Juan capítulo 10, son las palabras de Jesús. Juan capítulo 10 versículo 1. Voy a leer del 1 en adelante para que podamos entenderlo. Dice: ciertamente, está hablando Jesús a sus discípulos, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, por la puerta de atrás, por la ventana, por donde sea, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Mira el versículo 7, la segunda parte. Jesús dice: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, refiriéndose a estos otros caminos, a la religión, a la irreligión, a las filosofías que me alejan de Dios, todo eso, todos esos que vienen antes de mí, que quieren tratar de sustituirme, todos ellos, dice, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Jesús dice una vez más: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, una vez más, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos, es decir, vivirá en paz finalmente con Dios. Solamente por seguir a Jesús e ignorar a los otros ladrones que están alrededor nuestro tratando de distraernos. Y el verso 10 dice: el ladrón, esos ladrones no vienen más que para robar, matar y destruir tu alma y la mía. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Déjame preguntarte hoy: ¿entrarás por la puerta? El pasaje en Romanos termina, del capítulo 10, con una nota triste. En el verso 21 específicamente, donde Dios aparece como un padre. Pero mira esto: un padre angustiado. Como un padre angustiado porque es constantemente rechazado por aquellos a los que Él anhela abrazar. Tú y yo. Su plan eterno, su soberana elección eterna ha sido extender sus brazos hacia ti y hacia mí para abrazarnos. Para abrazarnos. Y esta es la verdadera razón acerca de por qué no todos están siendo salvados. Lo que dice este texto no es culpa de Dios, sino que dice que es por una constante rebelión y por un constante rechazo a los brazos de Dios, nuestro Padre. Para ir terminando, es notable que en este capítulo 9 y ahora el capítulo 10, Pablo no tiene dificultad en poner la responsabilidad humana a la par, en el mismo lugar de la soberanía de Dios. Sabes que en la Biblia hay muchas historias que nos muestran los dos caminos que podemos tomar frente a la puerta de salvación que ha sido abierta. Por ejemplo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran, por un lado, un patrón de rechazo constante a los profetas que traían el mensaje de Dios en la antigüedad al pueblo de Israel. Venía el profeta y el pueblo lo rechazaba, inclusive hasta algunos los mataron. En el Nuevo Testamento viene Jesús, Dios mismo se hace hombre, Dios mismo se ha encarnado. ¿Y qué sucede? Él predica, Él enseña el mensaje, muestra el evangelio y el rechazo una vez más se muestra al punto de que lo mataron. Continúa la historia en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, la predicación de los primeros discípulos, y también fueron rechazados, también fueron perseguidos,
y todos ellos, casi a excepción de Juan, todos los apóstoles fueron torturados y asesinados por causa del Evangelio. Fueron rechazados. Pero también, por otro lado, encontramos un grupo de personas que respondió de forma positiva a la predicación de los profetas. También encontramos, después que Jesús resucitó, se mantuvo un grupo de 120 creyentes, dice el libro de Hechos capítulo 1, que estaban firmes en la oración, con fe. Y encontramos en el libro de Hechos que a pesar de la gran oposición que experimentó la iglesia primitiva, esta iglesia crecía y crecía y crecía por medio de la predicación de la palabra. Entonces vemos estos dos respuestas, no hay más. O rechazamos o aceptamos. O damos la espalda o nos rendimos delante de Jesús. No hay más, no hay términos medios. No hay combinaciones. Es que voy a tomar un poquito del Evangelio, pero también voy a tomar un poquito de la autoayuda y también voy a tomar un poquito de la religión y un poquito de la irreligión. Y ahí voy a armar mi propia puerta. No. La Biblia nos dice, ¿sabes qué? Es el momento de responder la pregunta. O rechazas el Evangelio o te rindes frente al Evangelio. No hay más caminos. Hoy en día no es diferente. El mensaje que presenta a Cristo como único Salvador sigue estando vigente y sigue demandando una respuesta tuya y mía. Y como ya dije, las opciones son las mismas. Solo son dos: rebelión y rechazo, o arrepentimiento y fe. Nadie tiene excusa y nadie puede dejar de responder. ¿Cuál es tu respuesta? Una última cita que quiero que leamos se encuentra en el Evangelio de Marcos. Es una de mis citas favoritas, en el capítulo 8, muy conocidas también. Está Jesús con sus discípulos y miren esta conversación íntima de Jesús con sus apóstoles. Dice: Jesús y sus discípulos, capítulo 8, verso 27, salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y mientras iban caminando les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de los discípulos es muy interesante. Pues Jesús, ¿sabes qué? Verso 28, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. O sea, están diciendo: bueno, Jesús, la gente opina de ti diferentes cosas. Algunos piensan esto, otros piensan esto, otros piensan esto. Pero Jesús, yo me imagino esa escena de esta forma. Iban caminando, le responden eso, y cuando responden eso, Jesús se detiene. Voltea a ver a los 12, los mira a los ojos y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta más importante de tu vida. Que Jesús hoy está ahí en tu casa, está frente a ti, está ahí contigo. Ahí está, viéndote a los ojos y te hace la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú, Luis? ¿Y tú, Saúl? ¿Y tú, Oscar? ¿Y tú, todos los que están ahí? ¿Quién dices que soy yo? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu respuesta? No puedes huir más. No puedes esconderte más. Tienes que responder. Así como Pablo habla en el capítulo 9, versículo 2 de Romanos, y en el capítulo 10 y versículo 1, mi deseo personal es que cada uno de los que me escuchan el día de hoy y por el resto de mi vida, en verdad, que me escuchen hablar del mensaje de Cristo, lleguen a ser salvos. Que lleguen a ser salvos. Y solo de pensar en que algunos responderán rechazando este mensaje, rechazando esta puerta de salvación que se ha abierto, me produce una gran tristeza y un gran dolor, como le producía a Pablo. Y mi oración hoy es que Cristo no sea para ti
una piedra con la que tropieces y caigas y no puedas levantarte más, debido a tu rebeldía, debido a tu desobediencia, debido a tu rechazo. Mi oración es que Cristo sea para ti más bien la hermosa piedra angular, la hermosa piedra principal, la piedra más valiosa en tu vida, sobre la cual puedas estar firme y en la cual nunca serás defraudado, pues Él ha prometido que el que clame a Él será salvado. Y es por eso que es momento de responder, y quiero que escuches este canto. Y si es tu oración, únete a este canto. Pero hoy es un buen momento para que ahí en tu casa, si estás solo, si estás con tu familia, cierra tus ojos si quieres arrodillarte, si quieres orar. Y sabes que es un buen momento para decir: Jesús, ya no quiero seguir rechazándote. Jesús, ya no quiero vivir pensando de que es a través de la religión que voy a alcanzar la paz con Dios. Ya no quiero vivir pensando que es a través de la irreligión que voy a encontrar la paz conmigo mismo, o que va a venir de otros pensamientos, de otras ideas. Hoy es un buen día para que todos nosotros nos rindamos delante de Jesús, nuestro Salvador, quien nos ha dado esta salvación, no por nuestra obediencia, porque eso era imposible, sino por su obediencia, porque Él descendió del cielo, porque Él resucitó de los muertos y hoy en día está a la diestra del Padre, con la puerta de salvación abierta para todos aquellos que crean y clamen a Él. Es un buen día para que le digamos: Señor, lo siento, perdóname, y nada más, nada bastará, solo tú eres suficiente. Adoremos juntos y respondamos en esta mañana. Que Dios les bendiga. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento sanador y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, Jesus.
you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti y nada más, Nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti, a ti, a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, te doy mi corazón a ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es todo. No hay nada más que tú puedas hacer. Como lo hemos escuchado hoy en la predicación, hemos escuchado en la alabanza, hemos escuchado en la oración. Solamente, mira, con todo esto de la pandemia tienes que cerrar puertas, tienes que cerrar las visitas, tienes que cerrar muchas cosas. Pero el Señor Jesús, por su misericordia, te abre la única puerta que realmente te va a bendecir completamente. Mira lo que dice este pasaje, nomás quiero volverlo a repetir. Dice: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaran por mí. Eso somos tú y yo. Tú y yo no podíamos hacer nada, no preguntábamos nada, no. La verdad es que necesitábamos de alguien que nos abriera esa puerta permanentemente. Y el Señor te eligió a ti y a mí. El Señor dio su misericordia a nosotros. The Lord gave us this mercy to you and to me, because He's the only one that can open this great door of His heart, of His love. Let us pray. Let us pray. Vamos a orar, porque el Señor haga contigo y conmigo lo que está en su corazón. Y esto es que gocemos de Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de nuevo de ir confirmando y confirmando que somos hijos tuyos. Que somos hijos tuyos porque tú nos has elegido. Que somos hijos tuyos porque no tuvimos que abrir ninguna puerta. Tú nos la abriste.
Señor, a través de Jesucristo, a través de su obra redentora. Y esta es la historia. This is the story of today, that the Lord Jesus Christ opened the door, the only door that can allow us to go and to be with God forever. This is the salvation that the Lord gave us. Gracias, Señor. Thank you, Lord, because you are this God with mercy enough for me and for everyone. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que tiene esta misericordia para nosotros. Y de veras, sé con nuestro cansancio, sé con nuestra desesperación, con nuestras ganas de salir, de vivir de nuevo, Señor, como quisiéramos vivir, pero gracias porque tú nos vas a dar una nueva normalidad, una nueva vida. Ya nos la has dado en Cristo Jesús, pero nos vas a ayudar a cada uno de nosotros a poder vivir de nuevo y vivir mejor que antes y creer más que antes, tener más fe, porque todo esto está en tus manos, porque todas nuestras dificultades, todas nuestras crisis están en tus manos. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ, we believe that everyone is in your hands. Everything is in your hands. In the name of Jesus. Amén. Y vamos a ponernos en pie. Les pido ahí donde están que se pongan de pie para recibir la bendición del Señor en esta hora. Extiendan sus manos y recibirla, porque como les digo siempre, tal vez desde aquí estamos dando esta bendición, pero esta bendición la lleva el Espíritu Santo a donde quiera que estés y te reviste con esta bendición, la bendición de que Cristo Jesús está contigo. Que Dios el Padre Celestial, the God, the Father, the Heavenly Father, Jesus Christ, His Son, el Señor Jesucristo, su Hijo, la comunión del Espíritu Santo, the fellowship of the Holy Spirit, toda la Trinidad completa esté con cada uno de ustedes, con cada uno de las familias en el mundo entero, cubriéndolos, y especialmente de la iglesia de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les use donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo. Amén.